Buenas, buenas. Amanecimos con buenas noticias desde el viejo continente. Que arrasa las derechas, nos dicen por ahí, un azote a los progres, etcétera, etcétera, etcétera. Y si bien sí tenemos muy buenas noticias, también tenemos otras no tan buenas. Así que justamente para equilibrar un poquito, para saber qué hay de bueno, qué hay de malo, y también considerando lo siguiente, en ciencia política hay lo que se conoce como efecto péndulo, donde cuando se radicaliza una postura, cae por su propio peso y va al polo opuesto. Entonces, en ese sentido también, como dice la expresión, no dormirnos en los laureles, sino justamente mantener la tendencia y no perderla, por ejemplo, como pasó en Polonia, que era el bastión de la cristiandad, y ahora en la capital Varsovia es prohibido poner crucifijos en lugares públicos. Entonces, no dar por sentado que un triunfo es la conquista total. Entonces, para un poquito entender en profundidad qué pasa en Europa, tenemos en pantalla a Sergio Velasco. Él es politólogo español y se especializa en políticas públicas de Hungría y Polonia. Además, él tiene redes sociales, lo pueden seguir a través de Filosofía Política, donde tiene índices. Fue el primero, al menos, que vi yo del habla hispana, que nos decía cuáles eran los cuadros, quién iba en primer lugar, quién iba en segundo, y que tiene la ventaja de estar al otro lado del charco. Entonces, nosotros nos despertamos y ya tenemos las noticias serviditas, y bien, nos vamos a dormir con la conciencia tranquila. Así que, bienvenido, Sergio. Muchísimas gracias, Mamela. Es un placer estar contigo hoy. El gusto es todo mío. Así que cuéntanos, por favor, ¿cuáles son las buenas noticias? A ver, las buenas noticias y lo que yo sí que es verdad que destacaría, aparte de la ola de la derecha, es el tema de quién ha perdido. Y el que ha perdido ha sido los socialdemócratas, han perdido también los verdes, han perdido los liberales progresistas, en general también la extrema izquierda. Entonces hemos visto como todos los partidos de centro derecha, derecha conservadora y demás han ganado todos en escaños y en porcentaje de voto. Así que esa yo creo que es la mejor noticia, el ver que la izquierda es la que ha perdido votos y todo lo demás, que es centro derecha, derecha conservadora y demás, es la que ha ganado tanto en porcentaje de voto como en diputados. Muy buen dato, sobre todo hablando de los verdes, ¿no? Porque es un tema del que se habla muy poco, pero que tiene un lugar icónico en todo lo que estamos haciendo, que es justamente los ambientalistas que aplican estas políticas que nos gusta decir sandías, verde por fuera y rojos por dentro, donde se revisten de ambientalismo, pero que en el fondo es puro comunismo, control no solo de la producción, sino de nuestro estilo de vida, de qué comemos, cómo lo hacemos y etcétera. Ahora, vi que hay una figura muy radical dentro de la izquierda que es muy amigo de los regímenes de Cuba, Nicaragua, Venezuela, y que perdió su escaño. Vi que muchísimos estaban celebrando. Si nos puedes decir un poco de eso. Sí, al final pues perdió el escaño y sobre todo lo más importante es que los verdes en general, que tenían voto mayoritariamente joven en las pasadas elecciones del 2019 a 2024, han perdido todo el apoyo joven. Al final las fuerzas conservadoras son los que más voto joven están teniendo. Por ejemplo, en Polonia, aparte del partido Ley y Justicia, también hay un partido que se llama Konfederacja, que es el partido que más personas jóvenes ha votado. Y le hemos visto también en Alternativa por Alemania, que ahora ya no está en un grupo ya adscrito, pero sí que es cierto que ha quedado segundo por delante del Partido Socialdemócrata y segundo detrás del centro derecha. Así que vemos cómo se ha cambiado la tendencia de que los jóvenes estaban votando a los verdes y parece que se ha radicalizado, entre comillas, la juventud y ha pasado hacia una derecha más conservadora. Y sí que es cierto que eso también son buenas noticias, aparte de que ese diputado ya ha perdido el escaño. Es muy buena noticia, sobre todo para los cubanos, para los nicaragüenses, para toda la gente que está sufriendo el socialismo en sus propias carnes, porque es muy fácil desde Europa defender esos regímenes sin vivir ahí. Wow, ahora vemos entonces que el efecto Greta Thunberg de Fridays for the Future se está diluyendo. Ahora, opaco un ratito mi sonrisa para contar algo bastante devastador, por si no lo saben, y ponerlo en pantalla para quienes sí. Hace apenas días en Alemania hubo un meeting, una reunión en contra de la inmigración ilegal, y el líder de este movimiento iba a ser apuñalado por un inmigrante ilegal, un fundamentalista islámico,
y la policía, en lugar de inmovilizar al delincuente, lo inmoviliza a él, al agredido, no al agresor. ¿Y qué pasa en consecuencia? El delincuente apuñala al policía y lo mata. ¿Crees que este incidente influyó en cuanto a la necesidad de poder defenderse, la preocupación y lo apremiante que es la inmigración ilegal y combatirlo? ¿Crees que influyó un poquito, sobre todo en Alemania y esa parte de Europa? Sin duda alguna, al final países colindantes como por ejemplo Austria, que ha ganado el FPÖ, que también es una fuerza de la nueva derecha conservadora, ha sido primera con más del 27% de los votos. En Alemania pues AfD ha conseguido ser segundo y obviamente ha influido. Vemos como en España, en Bélgica, en Suecia, en Francia, en todos estos países, como vemos como la inmigración ilegal está trayendo este tipo de problemas y la tenemos que al final acabar parando. Y es lo que digo siempre, las personas ricas, las personas que viven en buenos sitios, en buenos barrios, donde están todos con un portero, donde viven en urbanizaciones, ¿no? Eso es lo que llamamos urbanitas. Al final los urbanitas son los que están, pues eso es lo que he comentado antes, en sus urbanizaciones, seguros, tranquilos, y al final el efecto de la inmigración ilegal no lo sufren en sus propias carnes y son los obreros, la gente corriente, la gente humilde, la gente que tiene un trabajo normal y que se levanta a las 7 de la mañana, que tiene que coger el transporte público para ir corriendo, apretado, etcétera, etcétera, son los que realmente sufren la inmigración ilegal y que sufren la inseguridad y lo ven como sus hijos están intranquilos en los parques cuando antes en España se podía salir a cualquier hora, tus hijos estaban todo el día afuera en la calle y ahora realmente según qué sitios y según qué zonas y a según qué horas ya no se puede salir. Y ese es el verdadero problema y por qué la gente de clase más rica no está viendo esto y por qué los obreros ahora han dejado de votar a esa izquierda que les ha abandonado y ahora está votando a la nueva derecha conservadora. Ahorita una inquietud, ¿por qué crees que los jóvenes estén votando un poquito más conservador? Al fin y al cabo, todo el joven por naturaleza es un poco rebelde, siempre quiere ir en contra de la tendencia, ¿no? Y hemos visto mucho como el nuevo lema de que ser conservador es como ser el nuevo punk, ¿no? Es como estar en contra de pues lo que te dicen los profesores, lo que te dice el establishment, lo que te dicen las multinacionales, lo que te dicen cuando enciendes un televisor, los mismos dibujos, todo es progresismo e ideología de género. Entonces todo eso se lo están intentando meter como por un tubo para que lo acepten y al final los jóvenes lo rechazan y ven como las nuevas ideas de la derecha conservadora son las que realmente son el sentido común y de por qué son necesarias para la sociedad y por eso creo que están rechazando todas las ideas de género. Sí, de hecho, Vox tuvo éxito, de hecho hicieron solidaridad, este sindicato, tuve el gusto de compartir con varios de ellos en persona en Barcelona, con este lema que la España que madruga, ¿no? Uh-huh. Pero justamente vemos que esta tendencia, esta derechización, no se dio en España. Es cierto. Al fin y al cabo, la sociedad española sigue siendo, entre comillas, centrista y el Partido Socialista y el Partido Popular es que lo vemos y nos estalla la cabeza porque han conseguido 42 de los 61 diputados disponibles que había para el Parlamento Europeo y vemos que el español medio pues no acaba teniendo esa idea de seguir con los partidos nuevos. Yo creo que la mayoría de españoles son mucho de probar una idea un día de, bueno, vamos a votarla a ver si lo cambian. Pasan unos años, ven que para ellos no han cambiado la cosa y directamente se pasan al partido tradicional sin contemplaciones. Lo hemos visto con Podemos, lo hemos visto con UPyD, lo hemos visto con Ciudadanos y ahora está pasando un poco con Vox. Entonces, es esa mentalidad de bueno, a ver si lo hacen y creen que lo pueden hacer rápido y ya, de decir, bueno, vamos a votarles y van a cambiar todas las cosas. Y no tienen esa paciencia, son muy cortoplacistas los españoles, no piensan a largo plazo y creo que ese es uno de los principales problemas de por qué Vox ha perdido fuerza. También creo que Vox ha perdido alguna cosa, no intentando tener ese discurso más a la economía, que mucha gente, pues autónomos, pequeños empresarios, etcétera, etcétera, estaban muy preocupados y parece que han dejado un pelín de lado esa temática. Esa preocupación es una de las cosas que tienen los españoles, sobre todo porque somos el país después de Grecia con el mayor paro, tanto normal como el juvenil.
paro para el español hispanoamericano vendría a ser desempleo, ¿verdad? Exacto. Buenísimo. Aclaro porque en esa el charco no se usa de esa manera, pero importante también porque al final la gente muchas veces vota con el corazón, pero principalmente vota con el estómago. La necesidad prima sobre temas ideológicos, coyunturas, y es importante esa autocrítica para saber qué mejorar. Y también esa autocrítica porque debemos poder decir las cosas en libertad sin volvernos enemigos mortales de nuestros aliados políticos ideológicos. Ahora, a mí me preocupa un poquito que uno de los anuncios que dio Ursula von der Leyen es que el PP se iba a asociar con el PSOE. Ujú. Sí, no dijo explícitamente de que iba a hacer un gobierno en coalición, pero sí que es verdad que dijo que iba a ser, el PP iba a intentar ser, el Partido Popular Europeo iba a intentar ser como el bastión contra la extrema izquierda y la extrema derecha en Europa. Entonces, los únicos grupos europeos que, según ella, no estarían allí o según el consenso, serían el Renew, que serían los liberales progresistas, y serían los socialdemócratas, el Partido Socialista básico. Entonces, a ver, esa veda siempre está abierta, la hemos visto en Alemania. Muchas veces los dos partidos tradicionales han hecho gobiernos en coalición para dejar fuera a la AfD o dejar otro tipo de partidos de extrema izquierda, etcétera, etcétera. Y puede que haya esta solución. También hemos visto la semana pasada, antes de las elecciones, como von der Leyen se abría un poco a los perfiles Meloni, que si estaban a favor de Ucrania y a favor de Israel, etcétera, etcétera, que eran atlantistas totalmente y no ponían muchos problemas con el tema de las ayudas, el tema de las sanciones a Rusia, pues eran bienvenidos. Entonces está ese tipo de coyuntura, pero veremos, porque al final Fidesz parece ser que va a entrar al ECR seguramente, AUR también va a entrar al ECR, y eso a lo mejor puede dificultar un poco las alianzas con el Partido Popular Europeo. Pero veremos. No me sorprendería en absoluto que von der Leyen al final acabase otra vez de presidenta de la Comisión Europea, principalmente porque todos los partidos del grupo ECR han criticado la acción de von der Leyen. Y sobre todo, además de que, a pesar de que el grupo socialista haya criticado a von der Leyen, que no lo iban a votar como próxima comisaria, presidenta de la Comisión Europea, parece ser que ahora a lo mejor estarían abiertos. Ahora, aclarando un poquito nuevamente para el público local, Fidesz es el partido de gobierno en Hungría y AUR es justamente el anfitrión de Rumanía quien hizo el evento Make Europe Great Again. Entonces, justamente estaba como surgiendo una agrupación más identitaria, más nacionalista, pero vemos, según nos cuenta ahora Sergio, que más bien están tendiendo más al SR, que son más conservadores, más de una derecha no tan, no sabría ni cómo describirla frente a la corriente anterior. ¿Cómo les fue a nuestros amigos de AUR? Pues bien, al final quedaron en segunda posición, después de que el PNL, el Partido Liberal, y el partido del PSD, que es el Partido Socialdemócrata de allí, no pudieran, se juntaran para hacer una coalición pues, con listas conjuntas, porque si no el AUR hubiese quedado primero. Sin embargo, es verdad que han quedado segundos y han obtenido 6 escaños, que no está mal. Podrían haber obtenido entre 7 y 8, pero sí que es verdad que ha habido otro partido que se llama SOS, como rescate en inglés, en Rumanía, parece ser que puede integrarse en el ID, Identidad y Democracia, el otro grupo un poco más alejado a la derecha de CR, y que es verdad que ese 5% que ha hecho que entren le ha quitado 2 escaños a AUR y han conseguido 2. Ok, muy interesante. Gracias por esos tecnicismos, porque son 720 escaños, ¿no es cierto?, en el Parlamento Europeo y son que más de 27 países. Entonces es importante porque es una realidad tan ajena a la nuestra y saber un poco esta coyuntura. O sea, aquí en Iberoamérica, desde México hasta la Patagonia, nos entendemos en una misma lengua, mientras que en Europa hablan más de una veintena de idiomas. Entonces hay que realmente organizar y coordinar a gente de culturas tan distintas. Ahora, yo te pregunto, creo que la balanza es sobre todo positiva
pero hay un elemento negativo. Creo que de lo más positivo es que el partido de Fratelli, de Giorgia Meloni, se disparó, ¿no? Le fue muy bien, si nos puedes contar un poco. Sí, al final partidos que están gobernando, por ejemplo, Meloni es Italia, se ha establecido como la nueva fuerza en Italia y parece que está arrollando y arrasando en todos los comicios que hay en Italia y las europeas. Y ha obtenido, me parece que son 28 diputados, así que es muy, muy buena noticia que un partido del ECR se establezca en un país como en Italia. Y si lo quieres hablar ya directamente, el tema de Francia, que Le Pen, el partido de Marine Le Pen ha doblado en el porcentaje de voto al de Emmanuel Macron, o sea, Bardella, que era el cabeza de lista por el partido de Marine Le Pen, el Rassemblement National, ha sacado 32% y el de Emmanuel Macron ha sacado un 15,3%, o sea, lo ha doblado directamente y eso ha hecho que Emmanuel Macron, el presidente francés, disuelva la Asamblea Nacional y convoque elecciones legislativas que no presidenciales. Porque en Francia es un poco como en Estados Unidos, que hay unas elecciones para escoger al presidente y luego hay unas elecciones para escoger la Asamblea Nacional, que sería como el Congreso de los Diputados, el Parlamento, la Cámara Alta. Entonces, veremos si Le Pen, el partido de Marine Le Pen, también arrasa en las legislativas francesas, que tiene todas las papeletas. Y si es así, ya se está hablando de, por ejemplo, hacer coalición con Reconquête, que es otro partido que ahora está en el ECR, de la sobrina de Le Pen, con Marion Maréchal, con Éric Zemmour, y entonces hacer una coalición de derechas para obtener el máximo votos posibles y para echar a Emmanuel Macron. Recordemos de que si las legislativas van muy bien al partido de Marine Le Pen y también dimitiese Emmanuel Macron, porque ya tendría muy difícil hacer políticas con esa Asamblea Nacional, no se podría volver a presentar Emmanuel Macron, porque en Francia, es como en Estados Unidos, solo se puede presentar 2 mandatos. Solo se puede ser presidente 2 veces. No se puede ser presidente más veces. Entonces Emmanuel Macron ya no podría presentarse más. Y el partido de Emmanuel Macron, sin Emmanuel Macron, no es nada. Es un poco parecido a Argentina con el partido de Javier Milei, que si quitas a Javier Milei es verdad que el partido se queda un poco descompuesto. Entonces en Francia pasa lo mismo. Se iría Macron y su partido caería trágicamente. Y seguramente tendríamos unas presidenciales a segunda vuelta con Marine Le Pen y con la izquierda. Entonces seguramente incluso no descartaría que Le Pen pudiese quedar en primera vuelta como presidenta, pero eso ya es bastante más difícil. Claro, ahora yo tengo una inquietud y perdón que sea instigadora, pero Marine Le Pen es como la figura de la ultraderecha, pero vemos que y te agradezco no digas esa palabra que a YouTube no le gusta, pero cuando Francia declara el ABO-RTO como derecho constitucional, Le Pen votó a favor. Y creo que es muy preocupante que esa sea la derecha que nos venden. Hablé con gente de adentro del partido y me dijeron que fue un tema coyuntural y político, que después del 9 de junio se endereza. ¿Ves que haya una infiltración globalista o simplemente fue...? No, sé que no es una pregunta fácil de contestar. Bueno, yo creo que ha sido pura estrategia política. Al final Le Pen, para intentar conseguir el mayor número de votos, bueno, al final la estrategia que está siguiendo Marine Le Pen es sacrificar temas. Al final hay temas un poco tabús o que están aceptados por la mayoría de la población de los países occidentales, como es por ejemplo el ABO-RTO y el tema del matrimonio o homo. Entonces, todo este tipo de cuestiones, pues lo que ha hecho Marine Le Pen es decir, pues las sacrifico. Piense una cosa, piense otra, pero al fin y al cabo hablar de estos temas en mi país lo único que va a hacer es que los medios de comunicación, la opinión pública, los partidos políticos, todo el mainstream me ataque. Entonces, entretenimiento de esto, pues mira, sintiéndolo mucho, que a lo mejor Le Pen piensa otra cosa, o muchos de los que conforman el partido de Marine Le Pen piensan que tendrían que prohibir el ABO-RTO. Es al final contraproducente incluso hablar de ello, ¿no? Entonces, pues yo lo sacrifico e intento ganar las elecciones.
Por ejemplo, Marine Le Pen, una de la cantidad de votos que tiene mucho es de personas homosexuales, lesbianas, etcétera, etcétera, que la votan a ella porque dicen, ostras, es que tenemos muchísimo más miedo de alguien que viene de migración ilegal, que no respetan nuestros valores europeos, que no. Exacto. Y todas esas cosas y decimos, pues entonces prefiero votar a Marine Le Pen, que ella va a reducir todo esto, va a intentar tener más seguridad y que nosotros realmente podamos pasear por la calle tranquilos. Y por eso pues, Le Pen ha optado por esa vía. Y por ejemplo, también es una de las grandes cuestiones y grandes debates que podríamos estar aquí horas y horas hablando, si se tiene que prohibir directamente, si no se tiene que prohibir, cómo se tiene que hacer. Y, por ejemplo, ahora tenemos un gran ejemplo de Polonia. En Polonia prohibieron directamente o casi a la totalidad el tema del aborto y eso les hizo perder las elecciones en parte. En Hungría, por ejemplo, han hecho medidas que si la mujer quiere hacer una aborto, pues al final tenga una ayuda psicológica o medidas que si tienen el hijo pues le dan dinero o tema de deducción fiscal, todo tipo de medidas para desincentivar al fin y al cabo y que este tipo de personas pues no acaben haciéndolo y, y ya está, ¿no? Porque si al final lo que haces es prohibirlo directamente, pero pierdes el poder y haces que las leyes a favor de ello sean muchísimo peores, sean con más semanas, con más meses, etcétera, etcétera, pues al final de qué ha servido. Y luego para recuperar el poder, con todo el tema de la ayuda internacional que tienen por parte de toda la izquierda, por parte de todo el globalismo en la Europa de los burócratas, etcétera, etcétera, luego es muchísimo más difícil recuperar el poder. Y entonces sí que es verdad que puedes seguir haciendo medidas más intentando desincentivar poco a poco, haciendo que la población vaya aceptando que eso no es moralmente correcto, que no directamente prohibirlo y perder el poder y al final para recuperar el poder e intentar de nuevo que eso sea visto de una manera moralmente mala, sea el triple de trabajo. Te agradezco un montón esa aclaración tan objetiva, tan profesional, porque es un tema tan sensible, tan apasionante, porque literalmente es la vida y la muerte, y es no menos que la muerte de los más indefensos de nuestra sociedad. Y a Dios gracias, en gran parte de Hispanoamérica todavía es ilegal, entonces para nosotros es impensable, ¿no? Pero tristemente esto nos expone qué pasa cuando una sociedad no solo lo legaliza, sino lo normaliza y se da la famosa ventana de Overton. Una socióloga argentina que vive en Francia justamente sacó un estudio como en Francia hay niños que tienen dolor, vergüenza y hasta culpa de haber nacido, porque en promedio uno de cada 5 embarazos no llega a término. Entonces, para los hermanos son conscientes que para ellos haber nacido tuvo que haber muerto uno de sus hermanos. Entonces, esto ya es un daño antropológico, sociológico y es una sociedad que ha asumido este problema. Importante ver este pequeño paréntesis histórico, sociológico, que, o sea, Francia fue la cuna de la Revolución de Mayo del 68 y de todo este ataque al orden natural. Y el orden natural en su más profunda esencia, en cuanto fue una revuelta contra la autoridad, la iglesia, la universidad, los padres, la familia, ¿no? Y en esa reversión del orden natural, de quemar las prendas íntimas, es justamente la mujer el sentir que lo hacía libre poder matar a sus hijos. Entonces, es muy difícil revertir ese fenómeno. También estamos viendo muchas gracias en Francia, la peregrinación de Nuestra Señora de la Cristiandad, este resurgimiento del tradicionalismo. Como dijo Candace Owens, unos scouts que son verdaderamente scouts y no ahora tristemente en Estados Unidos muy infiltrado por el progresismo. Entonces, así como abunda el pecado, también abunda la gracia en Francia. Entonces, bueno, aquí nuestro invitado, Sergio Velasco, nos acaba de decir algo muy interesante, y es que personas con atracción hacia el mismo sexo están votando por estos partidos que los medios masivos llaman extrema derecha, precisamente porque abordan algo sensible. Y es que, si bien uno como cristiano puede estar moralmente en desacuerdo con el estilo de vida de esa persona, no lo agrede físicamente, no quiere que la ley lo mate, no quiere que no puedan salir a la calle, no quiere que adoctrine a sus hijos, no quiere que el mal se convierta en bien,
pero vemos que la inmigración de ciertos países, en particular donde no se come jamón, que es una forma en la cual en España creativamente se refieren a los musulmanes, entonces hay un problema, hay zonas no-go, es decir, zonas donde una mujer no puede entrar en los suburbios de Francia. Entonces vemos que es algo que no afecta solamente a las personas con atracción hacia el mismo sexo, sino incluso a las mujeres. Entonces vemos una contradicción en el discurso progresista, donde dicen bienvenidos refugiados, pero paralelamente esos refugiados, sobre todo la inmigración ilegal, no es compatible con la libertad de la mujer ni con la persona LGBT en cuanto a que pueda circular sin ser agredido. Ahora, te quiero preguntar un poquito cómo le fue a AfD y quiénes son. Uh-huh. Solo por seguir la coletilla que tú has acabado con el tema de Francia. De hecho, así empezaba Marine Le Pen su discurso después de que Macron disolviese la Asamblea Nacional, diciendo: ahora las mujeres, si votáis, van a tener libertad de andar por las calles tranquilas, la libertad de no tener miedo, la libertad de no tener el por qué coger el taxi por la noche, la libertad de poder hacer vida normal en las calles francesas. Eso es lo que queremos recuperar, ¿no? Y eso es bastante importante. Sobre AfD, es un partido que en los últimos más o menos 6 meses se ha visto bastante criticado por algunas cuestiones controversiales que ha habido. Eva Blar, que es una persona que tengo confianza con ella y que también es muy activista en las redes sociales, etcétera, etcétera, y que ha estado en la CIPAC hablando y en otro tipo de eventos bastante importantes como la National Conservative, etcétera, etcétera, ha hablado de ello abiertamente. Una de las principales controversias que fue es y el por qué se le acabó expulsando de Identidad y Democracia, el grupo un poco más a la derecha del ECR, donde está Fratelli, Vox, etcétera, es porque uno de sus candidatos se le preguntó en una entrevista de condenas a todos los miembros de las SS, y él preguntó: a todos los miembros no se les puede condenar porque muchos estaban ahí por obligación. Otro es si no te alistabas o pues seguramente no tenías de comer o era la forma fácil de tener trabajo, más por cuestiones morales, etcétera, etcétera. Y una de las cosas principales es que no había, la mayoría de población alemana no sabía realmente lo que se estaba haciendo en esos campos. Entonces no tenían la realidad absoluta de lo que realmente estaba pasando. Eso es lo primero. Y por no condenar a cada una de las personas, porque dijo, yo condeno a todas las personas que sabían todo el tema de los campos, todo el tema de lo que estaban haciendo con los judíos. Todo ese tema él lo condenaba. Pero por no condenar y dar esa respuesta políticamente correcta, es decir, bueno, una persona pues o un político cualquiera hubiese dicho, sí, los condena a todos y ya está, y paso de la pregunta, etcétera. Pero él no quiso condenar a cada una de las personas porque muchos tenían razones, que por ejemplo nosotros no podemos estar de acuerdo, etcétera, pero que a lo mejor era simplemente porque no tenían de comer o era la forma fácil de trabajar. Y por eso le condenaron y dijeron que estaba a favor de los nazis, de que era un defensor del nazismo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por esa razón, el grupo el partido de Le Pen y el partido de Salvini decidieron expulsarlo unilateralmente de Identidad y Democracia. Ahora mismo está en el grupo de no adscritos. No tiene grupo, va a intentar formar grupo, pero lo veo un poco difícil porque se necesitan 7 partidos distintos de distintos países, entonces es un poco difícil formar un grupo. Eso lo primero. Y también hubo poco a una persona, me parece que se le detuvo, la están investigando, no te lo sé decir al 100%, de que se ve que estaba espiando para Moscú y para China. Entonces, estas 2 últimas controversias son las que ha hecho más sentimiento, porque antes de todo esto tenían un 20%, un 21%, un 22%, o sea, estaban bastante arriba, incluso amenazando al centro derecha CDU. Pero sin embargo, aunque bajaron hasta el 14, 15, 13%, al final con lo último que hemos comentado hace un ratito que ha pasado con el tema de los ataques por ejemplo, el asesinato del policía y el ataque a uno de los líderes del grupo AfD, pues ha resurgido un poco y ha sacado el 17%. Y eso al final lo que acaba indicando es que los alemanes están cansados un poco de toda esta delincuencia nueva que está habiendo en el país y que quieren una respuesta anti-inmigración. De hecho, uno de los partidos de izquierda, que ahora no me acuerdo cómo se llama la mujer,
salió y es un partido un poco más o menos, no sé si conoces el Frente Obrero, la gente de aquí, de tu público conocerá el Frente Obrero, que es muy socialista, pero antimigración, patriota, etcétera, etcétera. Un poco una izquierda alternativa. Y ese partido también ha crecido bastante, de hecho que me parece que es nuevo y ya creo que ha superado los verdes, si mal no me equivoco. Entonces ese tipo de cuestiones en Alemania se están tocando, de que están cansados de la inmigración ilegal, de toda la delincuencia, y al final la reacción es este tipo de partidos. Y es lo que siempre decimos, yo lo he estado diciendo siempre, si los partidos tradicionales hablasen de los problemas reales, estos partidos nunca hubiesen existido. Porque al final lo que han hecho ellos es ocultar la problemática. Y si tú vas guardando las cosas debajo de la alfombra, al final la alfombra está muy alta y se ve que ahí hay algo. Entonces ha habido estos partidos de derecha conservadora que han salido. Y posiblemente, si esto no se acaba atajando y sigue habiendo problemáticas, el nacionalsocialismo no está tan lejos, porque la radicalización que está habiendo es muy grande, porque están ocultando el problema. Tú, si quieres tratar un problema, tienes que hablarlo. Te guste más, te guste menos, pero tienes que hablarlo. No puedes ocultarlo debajo de la mesa porque lo empeoras. Bueno, esperemos que sí prospere este video y agradezco y felicito a Sergio porque tuvimos que censurar la palabra ABO-RTO, dado que a esta plataforma no le gusta a nadie, a nosotros nos gusta y por eso justamente lo hablamos, pero queremos decirlo en libertad. Así que veamos cómo nos va. Ahora, ya para ir redondeando un poquito, si nos puedes dar una síntesis de cómo termina el resultado electoral. El resultado electoral en las elecciones europeas son dos frases. La izquierda pierde y la derecha avanza. Es lo único que se puede decir de estas elecciones europeas. Sí que es verdad que el centro-derecha ha avanzado más de lo que algunas personas se podrían prever, y la derecha conservadora con ECR, con Identidad y Democracia, ha crecido bastante, y es solo un camino, pero es el ejemplo claro de que los europeos han decidido decir basta de los partidos tradicionales, basta de los burócratas de Europa, basta de las élites de Europa que no miran ni por el campo, ni por la demografía, ni por la delincuencia, ni por la economía, ni por la energía realmente renovable, que es la nuclear, y que se dejen de todas esas payasadas del climatismo, etcétera, etcétera, que lo que realmente importa, y lo que le importa a un obrero de verdad, que llega cansado de 12 horas seguramente de trabajo, o de 8 o de 9, da igual, a su casa, y lo primero que ven en la tele los partidos supuestamente de izquierdas que tienen que supuestamente defender a los trabajadores, empiezan a hablar de ideología de género, de 80 tipos nuevos de género fluido, que sí, no sé qué, y todo este tipo de cuestiones que no le interesan realmente a nadie, solo a un pequeño porcentaje de los pijos izquierdistas. Entonces, lo que realmente importa, la gran señal de estas elecciones europeas, es que los europeos han decidido basta, y que ya ser facha no es una cosa de un pequeño sector, sino que es de toda Europa. Muchísimas gracias. Si quieres dar un mensaje final, bienvenido. Nada, desearos a todos los que estáis viendo el vídeo que os vaya muy bien en todo, y que si queréis dar la botella cultural, el canal de Mamela es el mejor. Ay, muy amable, gracias. Lo mismo digo yo, no olviden suscribirse, seguir a Filosofía Política, sobre todo para aprovechar esa franja horaria para tener la primicia de todas las noticias. Muchas gracias. Que vaya bien. Bienvenidos a mi canal, soy Mamela Fiallo Flores. Si les gustó lo que vieron, no olviden ir a comentarios y decirme qué más quisieran ver. Recuerden que ustedes eligen los contenidos que salen en este canal. Y por supuesto, si quieren apoyar, a través de Patreon pueden dejar sus donaciones. Recuerden, el enemigo está bien preparado y bien financiado, mientras que a nosotros que nos atrevemos a dar la contrabatalla y que nadamos contra corriente, nos cortan espacios, sobre todo en el plano académico, y en los medios alternativos realmente remamos en dulce de leche. Así que más que bienvenido a cualquier colaboración y su apoyo en este canal y en todos los espacios.